Todo el mundo conoce a los Peaky Blinders en la ficción, pero poca gente sabe la realidad sobre la famosa banda de Birmingham y su historia interminable con crímenes y las fechorías que perpetraban. Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Peaky Blinders ha conseguido cautivar a gran parte de la audiencia Netflix con una trama escurridiza y potente en la que se presenta la fórmula gángster de una familia distinta. Con el paso de las temporadas, Thomas Shelby, interpretado por Cillian Murphy, sigue metiéndose en líos a medida que aumenta el imperio de su clan. Sin embargo, parece condenado a las calamidades. Familiares, amigos y enemigos van quedándose por el camino, y el bueno de Murphy sigue caminando por el suelo embarrado de Birmingham, casi siempre acompañado de un atuendo impoluto y un cigarro entre los labios. La ficción de Netflix se ha convertido en un fenómeno de masas que ha trascendido en la sociedad, e incluso ha implantado una que otra moda debido a la marca caracterizada de algunos de sus personajes. Sin embargo, poca gente sabe la verdadera historia de una peligrosa banda criminal, conocidos en Birmingham por sus actos alejados de la ley, robos, violencia, apuestas ilegales, estafas, extorsión. Los Peaky Blinders eran mucho más que una serie de Netflix. La pandilla en la que se basa el clan Shelby existió de verdad y tiene una historia real. La historia real de la familia Shelby, que mantiene a todo el mundo pegado a sus televisores, tiene algunas partes auténticas y otras completamente ficticias. Algo que puede ser habitual en las series basadas en personajes reales. En primer lugar, existe un cambio temporal importante, ya que los Peaky Blinders como banda nacieron a finales de 1850, a diferencia de la serie creada por Steven Knight, donde comienza su andadura tras la Primera Guerra Mundial. El propio escritor confirmó en varias entrevistas que tuvo la idea original a través de las historias que sus padres le contaban durante su infancia, en Small Hill, zona conflictiva localizada al sudeste de la ciudad británica, y relacionado con la etnia gitana. La banda comenzó a llevar a cabo sus actos delictivos cuando las leyes se pusieron más restrictivas contra las apuestas generalizadas en deportes mayoritariamente agresivos. La organización de este tipo de sucesos ilegales, en los que participaba mucha gente joven y desfavorecida de Birmingham, aportó a los Peaky Blinders un estatus cada vez más elevado en la escala social de la ciudad. De esta forma, la banda comenzó a hacerse un nombre en una ciudad cada día más corrupta y acabó extendiendo un modus operandi por las localidades británicas. Por ello, bajo el mando de Bill Kimber, líder de los Birmingham Boys, y en el que se inspira la serie de BBC para dar vida a Thomas Shelby, la banda en vida real protagonizó múltiples asaltos y fechorías, de las cuales se valieron para forjar su propia leyenda. Kimber era conocido como una de las personalidades más peligrosas de Birmingham. Con el dialecto Brummy por bandera, solía recorrer las calles de la ciudad acompañado de los Birmingham Boys. Es más, el propio Kimber, interpretado por Charlie Creed Miles, aparece en la primera temporada de la serie liderando a su banda, una de las rivales del clan Shelby. Posteriormente, la alianza entre ambos líderes acaba siendo una realidad, pero también acaba de la peor forma para Kimber, lo que le ocasiona su muerte, y como consecuencia el ascenso de un nuevo rey al trono de los Peaky Blinders. Como ocurre con el personaje que encarna Cillian Murphy, Kimber era el segundo de una familia con 4 hermanos, y tras comenzar con su imperio de las apuestas, el líder Brummy sirvió en la Primera Guerra Mundial durante un único año. Un último acto en el que se diferencia de Tommy, ya que el cabecilla de los Shelby se representa en la ficción como un auténtico héroe de guerra. Las experiencias de Kimber con la muerte son también bastante cercanas a las que pueden apreciarse con Tommy en la serie de Netflix. En este caso, fue una de las hijas del gángster, Juliet, la que fallece en extrañas circunstancias. Un hecho que cambia por completo a Kimber y le acerca a su lado menos compasivo. En general, el cabecilla de los Birmingham Boys se ganaba la vida con las apuestas, la extorsión y los hipódromos. Un peligroso mundo en el que Kimber encajaba a la perfección debido a su corpulencia y a una gran capacidad estratégica. También por su falta de escrúpulos a la hora de traicionar a toda aquella persona que no aceptara sus condiciones. Después de la Gran Guerra, pasó a ser uno de los hombres con más poder de la región junto a Ottavio Darby Savini, líder de una banda de Clerkenwell, que en la ficción aparece interpretado por Noah Taylor. Tras varios años de amistades y enfrentamientos con el resto de capos, Kimber cruzó el charco para instalarse durante un tiempo en ciudades como Los Ángeles y Chicago, uniendo lazos con la mismísima banda de Al Capone. Finalmente, el conocido gángster murió a los 63 años en Torquay, Inglaterra, como un respetado y temido hombre de negocios. De su legado, solo queda su fama de delincuente, siendo uno de los pioneros en el arte de las apuestas ilegales en Inglaterra, y con unos descendientes que se sorprendieron al conocer la verdadera historia de su patriarca.
Otro de los aspectos en los que la serie de la BBC ha tenido mayor incidencia es en el mundo de la moda. La forma de vestir de los Peaky Blinders ha gustado, y ha gustado mucho, entre la población con un estilo que entremezcla lo canalla con lo elegante. Sin embargo, y según cuenta el historiador Charles Chin, cuenta que, en realidad, The Real Peaky Blinders, estos gángsters no desprendían ningún tipo de glamour a pesar de ir engalanados con trajes a medida y relojes de bolsillo. Es más, el propio Shin les define como simples matones de los barrios pobres, la mayoría con trabajo aparte, que no pertenecían a una banda cuyos negocios mafiosos les permitieran ganarse la vida. La gorra o visera sí era uno de los símbolos originales de esta banda. En este caso, la ficción de Nike dramatiza este emblema incluyendo una cuchilla en la zona frontal de la boina. De esta forma se relacionaría el nombre Peaky, visera y Blinders, segadores, como una forma común de defenderse de enemigos con un arma oculta con la que poder rasurar de forma instantánea. Nada más lejos de la realidad. El origen del nombre está relacionado con la propia visera y su colocación en la cabeza para evitar que se les viera la cara y no se les reconociera. De esta manera, la boina les cubría o cegaba los ojos. De ahí el origen del nombre acompañado del término blinder, que se solía utilizar coloquialmente para referirse a las personas bien vestidas. El éxito de esta serie producida por BBC y trasladada a plataformas como Netflix ha conseguido dar nombre a los Peaky Blinders, como unos pandilleros bien vestidos a los que incluso acababas cogiendo cariño. Sin embargo, todas aquellas personas que hayan tenido contacto real con alguno de los miembros de la banda de Birmingham confirma que era mejor no tener ningún tipo de relación con ellos. Extorsión, asesinatos, violencia, maltrato, drogas, alcohol. Los Peaky Blinders, por mucho que se quiera embellecerles, eran simples matones de poca monta que gracias a la perspicacia de sus líderes, fueron avanzando en la escala social sin perder los valores violentos que les habían abierto el camino. Es más, su propio bisnieto define a Kimber, hombre en el que está inspirado el personaje de Thomas Shelby, como un rufián, añadiendo y que era el típico Peaky Blinder por el que no siento nada salvo desprecio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro vídeo y no te pierdas el próximo.